Al culminar la última semana del mes de junio del año 2013, ya hay propuestas públicas de hacer efectiva una tabla de dosis de tenencia máxima para consumo de aquellas personas que son drogadependientes o son habituales. Hemos sostenido en otros comentarios que eso es caballo de Troya y vamos a explicar por qué. Por otra parte, vamos a sostener incluso que es inconstitucional tal propuesta, por los siguientes considerandos. La Constitución en el artículo 364 dice que las adicciones son un problema de salud pública. Y esto es correcto. Además dice que el Estado proveerá programas no solo de información para prevención, porque la educación es el mejor mecanismo para prevenir, sino que además establecerá programas que permitan la rehabilitación de los habitués. Por otra parte, en la misma disposición constitucional señala que en ningún caso se permitirá la criminalización de los dependientes o adictos. De suerte que es un problema de salud pública. Si esto es así, la propia Constitución de Montecristi del año 2008 consagra en el artículo 3 la obligación que tiene el Estado de promover programas y políticas que atiendan a derechos como los de educación, de vivienda, de salud, etc. El artículo 11 de la Constitución del 2008 tiene una serie de principios que son fundamentales para la efectiva vigencia de los derechos en un Estado constitucional de derechos y justicia como es el Ecuador de la segunda década del siglo XXI. Allí se consagra, entre otros derechos y garantías, no se puede invocar la falta de norma o de reglamento para irrespetar garantías constitucionales. El más alto deber del Estado, lo dice el artículo 11, subnumeral 9, es respetar los derechos y garantías previstos en la Constitución y en las leyes. Se afirma además que en ningún caso se podrán aplicar o se podrán estructurar normas, leyes que constituyan una regresión o regresividad frente a los derechos y garantías previstos en la Constitución. Se dice además que cualquier acción regresiva, o sea, contraria, ¿qué significa la progresividad? Pro siempre a favor, jamás en contra. Cualquier política regresiva a través de normas, de leyes o de reglamentos, como en este caso, devienen en inconstitucionalidad. Pues bien, el tratamiento que hoy tiene la ley de drogas, en cuanto, como hemos dicho en otros comentarios, a los consumidores o habitués es, primero, no es delito el consumo de drogas en el Ecuador de ninguna clase, ni marihuana ni ninguna otra droga. En segundo lugar, la ley no determina reglas o tasas o en un momento dado mecanismos para fijar cantidades de tenencia o de tolerancia máxima. Lo que la ley dice con acierto en el artículo 66 es que se determinará por especialistas, en su momento podrán ser del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, etc., el nivel de tolerancia de una persona que es un drogadependiente. Eso es otra cosa. ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué sostenemos que es caballo de Troya y que además es inconstitucional la propuesta de esta tabla que ya se viene publicitando, que ha causado una gran alarma incluso entre educadores? ¿Qué sostienen los educadores? ¿Qué va a pasar, dice, con los jóvenes o con los niños? Como ya va a estar permitido en el Ecuador tener hasta cierta cantidad de droga, si eso no está sancionado, ¿qué va a pasar con estudiantes a los que se les encuentre sustancias prohibidas o ilegales, pero en cantidades que no rebasen los niveles de tolerancia? En realidad se trata de una propuesta mal estudiada y aún no implementada. No sabemos de qué manera se va a superar este gravísimo conflicto que se está produciendo en la sociedad ecuatoriana. Pero ¿qué va o puede pasar? Un drogadependiente no va a pesar la cantidad de droga que porte. Si es una habitual de las drogas, tratará de hacer la mayor cantidad de droga de acopio para poder estar en condiciones de proveerse para efectos de consumo. Pues bien, ¿y qué ocurre? Y es la gran pregunta. ¿Qué ocurre en el momento en el que tiene una cantidad mayor que el máximo permitido? Ese joven o ciudadano se va a quedar preso. En la ley vigente de hoy
en el artículo 64, en el caso de aquellas personas que transporten o que tengan en su poder drogas, la pena es sumamente alta. Hablamos de 12 a 16 años de pena de cárcel. Y en el proyecto de Código Integral Penal, de donde se ha extraído esta tabla, que es manifiestamente inconstitucional, allí se prevé que en el caso de que rebase la dosis de tenencia máxima, la pena puede ser de 1 a 3 años. La gran pregunta que surge es, ¿y dónde queda la Constitución de Montecristi, que en el artículo 364 dice que la adicción es un problema de salud pública? ¿A dónde queda el artículo 3 de la Constitución? Porque no hay programas para rehabilitación ni tampoco para educación con efectos de prevención. Es grave lo que está propuesto en el Ecuador, porque se va a terminar criminalizando a aquel ciudadano que, siendo un drogadependiente, que siendo un enfermo y siendo el más importante deber del Estado, respetar los principios y derechos previstos en la Constitución, va a terminar en la cárcel. Así de sencillo. ¿Qué se ha hecho en países del primer mundo como Estados Unidos? En el caso ya conocido de la propuesta de la despenalización del consumo de marihuana y de tenencia para consumo en rangos que van de hasta una gran cantidad, 30 gramos de marihuana, que significan 1 onza. ¿Qué pasa con ese ciudadano si tiene más de la cantidad máxima permitida? Podrá ser sancionado con una multa, jamás con la cárcel. Pero en el Ecuador, como las cosas no siempre son bien meditadas y menos discutidas con entendidos o expertos, sucede que ahora, una vez que entre en vigencia esta novísima tabla, que es sin duda inconstitucional, habrán personas que por portar más allá de la dosis máxima de tenencia para efectos de consumo y siendo drogadependientes y siendo enfermos y no debiendo ser criminalizados, terminarán en la cárcel. Esa es lamentablemente la dura realidad.